Para hablar de este tema tan importante, estamos ya conectados con el ex ministro de Economía y actual presidente del Consejo Fiscal del Perú, el economista Carlos Oliva, que además ha sido director también del Banco Central de Reserva. Señor Oliva, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Omar, un gusto saludarte. Buenas tardes. En principio, preguntarle, a ver, ¿cómo tomamos esta noticia? Que todavía lo podemos manejar como un trascendido, ¿no? A través de fuentes, porque no hemos escuchado al presidente del Banco Central de Reserva, ni al presidente de la República, ni al ministro de Economía, Pedro Franque, confirmar esto, que Julio Velarde se quedaría al frente del BCR. Pero, ¿cómo lo tomamos? ¿Cómo lo han tomado los mercados? ¿Cuál es su análisis? Sí, creo que, bueno, antes han hecho un muy buen resumen con la nota que acaban de presentar, pero en pocas palabras yo creo que el mercado ha reaccionado favorablemente ante la disposición de Julio Velarde de querer mantenerse en el liderazgo, en la presidencia del Banco Central, ¿no? Yo creo que esto es algo muy positivo. Ahora hay que esperar que se concrete, ¿no? Y para que se concrete hay dos elementos que tenemos que estar mirando muy de cerca. Primero, la composición, por lo menos, de los directores que proponga el Poder Ejecutivo para el Banco Central. Y segundo, que una vez que ello suceda y que ya Julio Velarde acepte formalmente, se pueda ser ratificado en el Congreso, ¿no? Recordemos que la ratificación del presidente es siempre en el Congreso. Así es, así es. Y justamente, ¿no? Lo que teníamos conocimiento a través de nuestras fuentes es que efectivamente Julio Velarde habría aceptado continuar al frente del Banco Central de Reserva, pero que sí estaba muy pendiente de quiénes iban a ser las personas que designe el presidente Pedro Castillo para conformar este directorio, al menos lo que le compete al Poder Ejecutivo, porque 3 los designa el Congreso de la República. Y ahí, señor Oliva, le preguntaba, ¿por qué es importante el directorio? Además de la presencia del presidente del Banco Central, ¿por qué es importante cómo se conforma ese directorio en una institución como el BCR? Sí, porque las decisiones estratégicas del Banco Central se toman de manera colegiada en el directorio, ¿no? La principal, que se toma una vez al mes, es la definición de la tasa de interés interbancaria o la tasa de interés de referencia que tenemos en el país, ¿no? Una vez al mes, la administración del banco le presenta al directorio una propuesta sobre si la tasa debe subir, debe bajar o debe mantenerse. Y esa decisión se toma en el directorio, ¿no? Hay todo pues un trabajo técnico. La administración dice, por ejemplo, ¿no? Este mes conviene mantener la tasa donde está por A, B, C y D. Se discute y al final se aprueba. Eso se hace una vez al mes y es la decisión, diría, quizás más importante que puede tomar el directorio. Y la toma por mayoría, ¿no? En gran cantidad de veces, casi todo es por unanimidad, pero en todo caso es por mayoría y eso. Ahora, hay otras decisiones también que toma el directorio. Por ejemplo, el porcentaje del dinero de las AFPs que se puede invertir fuera del país. Es una decisión que también se toma en el directorio. Las estrategias que pueden haber para poder intervenir en el mercado cambiario, ¿no? También es una decisión que compete al directorio. El directorio puede tomar una decisión, digamos, totalmente irracional, como decir, mira, para que no suba el tipo de cambio, quemen todas las reservas, ¿no? Eso es algo que el directorio podría decir. Sería totalmente contraproducente, por supuesto, pero es algo que el directorio podría decir, ¿no? Entonces hay una serie de decisiones, digamos, estratégicas que se toman. El directorio se reúne una vez a la semana y en una de las semanas del mes hay 2 sesiones donde, además de ver los temas típicos del directorio, se ven las proyecciones macroeconómicas, ¿no? Entonces, hay una presencia muy importante del directorio, no en el día a día. O sea, si hoy conviene vender dólares, por ejemplo, para que no suba el tipo de cambio, esa es una decisión que toma la administración, ¿no? Pero el paraguas que está detrás de todas esas decisiones sí se toma en el directorio. Usted ha sido director justamente del Banco Central, ¿suele haber consenso en la toma de decisiones, al menos en los últimos 15 años que el doctor Velarde ha estado de presidente? Y si ha habido casos, quizá antes, donde no ha habido este consenso y ha generado ciertas complicaciones.
Sí, por lo general hay consenso, ¿no? Que yo recuerde, quizás en alguna ocasión hubo una votación que no fue unánime, pero más allá de ello, digamos, las decisiones se toman en consenso. ¿Y por qué es eso? Porque las propuestas que vienen de la administración, o sea, del staff, digamos, del Banco Central, son sumamente potentes, ¿no? Están siempre muy bien sustentadas, basadas siempre en evidencia. Entonces, es muy difícil ir, digamos, en contra de una decisión técnica, ¿no? Si sucede es, por lo general ya, o si sucedería, sería por un tema más ideológico o político, ¿no? Pero en realidad es muy, pero muy difícil para un director eh, ir en contra de las decisiones técnicas que propone la administración. Obviamente hay casos que no son, digamos, tan blanco o negro, que admiten ciertas discusiones, ¿no? Y, bueno, en esas ocasiones puede haber, digamos, una votación que no sea unánime o se puede posponer, digamos, para la próxima sesión, porque hay temas efectivamente para discutir, ¿no? No todo es blanco y negro en economía, pero en general yo le diría que sí, que hay unanimidad en las decisiones, al menos donde yo he podido verificarlo, ¿no? Y por eso, cuán importante también, y esto debe quedar muy, muy claro porque incluso está en nuestra Constitución, cuán importante es que tanto el presidente del Banco Central de Reserva como los directores de esta entidad gocen de absoluta independencia, de que sus decisiones no tengan una carga ideológica, sino que, como usted bien señala, estén sustentadas pues en criterios técnicos. Eso es clave, ¿no? Y es un punto sumamente importante de nuestra Constitución. Que en el año 93, me imagino que viendo lo que había pasado antes, se decidió por esta opción, que yo creo que ha sido muy provechosa para el país, ¿no? Y son, como tú dices, Omar, son los dos temas relevantes. Uno es la independencia, digamos, la autonomía constitucional que tiene el Banco Central, y dos es la calidad de los directores, ¿no? Porque tú puedes seguir teniendo un Banco Central independiente, es decir, que el Poder Ejecutivo no se intromete dentro de las funciones del Banco Central, pero si tienes a directores que digamos que no están capacitados o no son las personas idóneas para ese cargo de tanta responsabilidad, por más independencia que pueda tener el Banco Central, igual se puede meter la pata. Y meter la pata en términos del Banco Central significa que la inflación se les va a disparar, entre otras cosas, ¿no? Y es complicadísimo, porque cuando la inflación empieza a subir, ya no es tan fácil detenerla, porque empiezan a jugar las expectativas, ¿no? Todo el mundo cree que va a subir los precios, entonces se hace un espiral inflacionario y es muy difícil pararla, ¿no? Por eso yo creo que el trabajo de los últimos 15, 20 años del Banco Central, cuando se cambió además la manera como se define la política monetaria, ¿no? Con la meta de inflación, ha sido espectacular, ¿no? Y ahí están los resultados. Tenemos la inflación más baja de América Latina en estos 20 años, ¿no? Digamos, sacando el último año, digamos, incluso con el último año en realidad, hemos tenido la inflación más baja de América Latina, ¿no? Y eso es un logro del Banco Central, un Banco Central que es sumamente creíble, ¿no? Y ese punto es extremadamente importante, la credibilidad del Banco Central, ¿no? Si las personas, los agentes no creen que el Banco Central es capaz de mantener la inflación, pues sería un fracaso. Y sobre ese punto que usted menciona, y lo ha dicho de alguna manera, pero quizá para graficarlo de una mejor manera, ¿no? ¿Cuánto influye o cuánto impacta las decisiones del Banco Central de Reserva o cuán importante es el Banco Central de Reserva ya en el día a día de las personas, en el día a día de las familias? Porque claro, uno escucha Banco Central de Reserva, política monetaria, encajes, y uno dice, bueno, ¿eso qué tiene que ver conmigo? No, yo no tengo nada que ver con tasas de interés, no, pero ¿cómo influye? ¿Cuál es el impacto de una institución como el Banco Central en nuestro día a día? Para el día a día, y quizás esto las personas jóvenes quizás no lo comprendan porque no han vivido otros episodios, pero en el día a día es sumamente importante la estabilidad de los precios, ¿no? Saber que si ayer un producto me costaba tanto, hoy, mañana y pasado va a costar básicamente lo mismo. Eso es sumamente importante y los que ya pintamos algunas canas, sabemos que hemos tenido episodios donde eso era imposible,
¿no? Hoy iba a comprar una cosa, costaba 10 soles, mañana costaba 12, pasado costaba 15, ¿no? Entonces, aunque la gente joven no lo crea, eso sucedía en el Perú. Y eso es sumamente pernicioso para todos, ¿no? Lo que sucede ahí es que los soles que tenemos en el bolsillo cada vez valen menos. ¿Por qué? Porque las cosas valen más. Entonces, el hecho de que los precios estén relativamente estables es algo sumamente beneficioso, no solo para la persona, digamos, para el consumidor, para el ciudadano de pie, sino también para los inversionistas, ¿no? Porque es muy difícil también hacer empresa en el país si todos los días suben los precios, ¿no? Por eso es que es tan importante la estabilidad de los precios, la estabilidad monetaria, la estabilidad económica, para poder hacer planes y tener una economía sana. Y en ese sentido, señor Oliva, ¿qué opina de este anuncio que ha hecho el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, de conformar una comisión presidida por el ministro de Economía para hacer el análisis y ver, a ver qué está pasando con el tema de los precios, qué está pasando con el tipo de cambio? ¿El anuncio de estas comisiones contribuyen a la estabilidad o más bien generan más ruido? Genera más ruido, naturalmente. Si alguna persona, si el primer ministro o alguien quiere saber qué está pasando con los precios, qué está pasando con el dólar, pues lo único que tiene que hacer es llamar a Julio Velarde para que le explique exactamente qué cosa es lo que está pasando. No hay que crear ninguna comisión ni nada, ¿no? El hecho de querer crear una comisión podría sonar a que uno que quiere interferir con la función del Banco Central, ¿no? Y nuevamente, eso no es deseable y es anticonstitucional, además. Entonces, espero que sea simplemente pues una patinada de haber dicho o haber anunciado esa comisión, porque yo creo que no es bueno para la economía, y en el peor de los casos crear esa comisión pues no tendría ningún sentido, porque si creemos en la autonomía del Banco Central, la comisión puede hacer o decir lo que sea, pero las decisiones siempre son del Banco Central. A ver, y permítame terminar con esta pregunta, y yo sé que lo más importante son las instituciones y las personas que conforman justamente esas instituciones, y el Banco Central, no cabe ninguna duda, es una de las instituciones más importantes y sólidas del país, pero ¿por qué la persona, el economista Julio Velarde, se ha convertido, digamos, en una presencia tan importante en los últimos años, no solo para el BCR, sino para la economía peruana? Porque él ha demostrado con hechos, con el trabajo día a día, que es la persona idónea para cumplir con esa función, ¿no? El presidente del Banco Central tiene que tener un perfil, ¿no? Que tiene una serie de características, una de ellas que inspire confianza, que tenga credibilidad, que conozca de política monetaria, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de requisitos y Julio Velarde ha probado que los tiene, ¿no? Y lo ha demostrado en la cancha, digamos. Entonces, es por eso que es tan importante su presencia en el banco. Ahora, obviamente, pues nadie es indispensable, ¿no? Pero el tema que tenemos ahora en el Perú es que tendríamos que conseguir a una persona que tenga ese perfil que tiene Julio Velarde, y la verdad es que es bastante difícil de conseguir, ¿no? Digamos, cada cierto tiempo aparecen estas personas que tienen las condiciones perfectas para cierto puesto, ¿no? Digamos, Messi aparece cada 30, 40 años, ¿no? Entonces, claro, reemplazarlo, al final alguien lo va a tener que reemplazar, pero probablemente no sea lo mismo, ¿no? Entonces hay que aprovechar que todavía lo tenemos, y yo creo que en todo caso es una buena noticia para todos que él esté dispuesto a quedarse un tiempo más dirigiendo el Banco Central. Perfecto, señor Oliva, muchísimas gracias. Como siempre, Carlos Oliva, exministro de Economía y Finanzas, además exdirector del Banco Central de Reserva, así que conoce muy bien esta institución y también conoce muy bien al doctor Julio Velarde, y es actual presidente del Consejo Fiscal del Perú. Vamos a una pausa, no se vayan, venimos con más aquí en Economía para Todos.